Buenos días mis hermanos. Primero que todo les doy gracias al Señor por esta bendición de llevar su palabra en esta mañana, en este devocional. Le pido al Señor que le guarde en esta hora a usted, le bendiga donde se encuentra. Y también le pido al Señor que me dé de su gracia para poder en esta hora conversar de su palabra. Le invito, mi hermano, a buscar la palabra del Señor, la cual se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante, a la cual le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de esta palabra. Y también, mis hermanos, le pido al Señor que me dé gracia para conversar unos minutos sobre lo que Él quiere hablarnos en esta mañana, en este día. Este mensaje, mis hermanos, yo le he puesto como título, de acuerdo a lo que el Señor me ha entregado, que como cristianos debemos aprender a caminar por fe. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, lo primero que podemos ver en este pasaje es que los discípulos se dirigían a través del mar en una barca y se enfrentaron a una tormenta, se enfrentaron a un fuerte viento. Dice la palabra que había muchas olas. Es decir, se enfrentaron a una adversidad tremenda. Yo no sé si usted, mi hermano, ha estado alguna vez en el mar, en alguna barca, alguna barcaza. No sé si usted sabe o conoce lo que es estar en medio del mar. Es muy peligroso, muy adversa la situación. Cuando hay oleaje en el mar y uno se ve enfrentado ahí en medio de la mar a estas dificultades. Por lo tanto, para que tengamos más o menos una idea de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y si a esto le agregamos que también ellos estaban en la oscuridad de la noche, porque dice la palabra que estaban en la tercera y cuarta vigilia de la noche, que esto es como las 3 o 6 de la mañana, más o menos. Por lo tanto, es como el momento más oscuro de la noche. Tenían como adversidad entonces el mar, primeramente, el viento, las olas, y también estaban en la oscuridad de la noche. Y por último estaban solos, puesto que el maestro se quedó al otro lado del mar. Mientras tanto, por lo tanto, ellos me imagino que deben haber estado muy asustados, temerosos. Y en este contexto, en esta situación, en esta escena, podemos ver que el Señor aparece. El Señor se les aparece y dice que ellos tuvieron miedo. Y posteriormente, Pedro, que siempre ha sido como el discípulo más osado, más valiente, más atrevido quizá, a lo mejor en esta ocasión actuó con cierta osadía, y al ver que Jesús caminaba sobre el agua, le pidió al maestro que
si él también podía hacerlo. Era una señal de fe, de confianza, de que Dios tenía el poder para hacerle caminar por el agua. Por lo tanto, en ese momento Pedro tuvo fe, tuvo confianza en Jesús. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué ocurrió? Podemos ver que el Señor llama a Pedro, él se baja de la barca y él camina sobre el mar. Quizá estamos acostumbrados a leer este pasaje, este suceso, y lo miramos como algo quizás normal, pero si a través de nuestra imaginación nos colocamos en ese momento, oscuridad, fuerte oleaje, viento, y el mar que estaba enardecido, había que tener mucha fe para poder bajarse de la barca y caminar sobre el agua. Quizás el milagro anterior, cuando Jesús multiplica los panes y los peces, sirvió para que Pedro se fortaleciera, para que le fortaleciera su fe. Pero el Señor claramente nos dice en este mensaje, en esta palabra, que debemos aprender a caminar por fe, no por vista. Quizás muchos siguieron a Jesús por los milagros que él hacía. Quizás después de multiplicar los panes y los peces, muchos le siguieron. Pero el Señor en su palabra es claro y dice que nosotros debemos seguirle a Él por lo que Él significa para nosotros y no por lo que Él hace. En otras palabras, debemos aprender a caminar por fe y no por vista. Quizás muchos hoy en día se acercan a Cristo por pedir favores, por aflicciones, quizás necesidades, ya sea materiales o espirituales, y el Señor en su amor y misericordia nos responde nuestra petición, pero después nuestra fe decae, nuestra fe se termina. Entonces, por eso el Señor nos dice en su palabra que la fe viene por el oír, la fe no viene por la vista, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. En 2 Corintios 5:7 lo dice el apóstol Pablo, dice, porque por fe andamos, no por vista. El cristiano debe aprender a vivir por fe, porque si colocamos nuestra fe o nuestra confianza en las cosas que vemos, estamos colocando nuestra fe, nuestra confianza en algo terrenal, en algo corruptible. Y la palabra de Dios dice que todo lo corruptible va a terminar algún día. Por lo tanto, el Señor nos dice en su palabra que debemos colocar nuestra mirada en Él, en las cosas eternas, las cosas que son para siempre. Aquí podemos ver, mis hermanos, que Pedro y Jesús, que son los personajes principales en este pasaje, mantienen una comunicación en este momento cuando Pedro baja de la barca, y sin embargo podemos ver que Pedro, pese a haber confiado en Jesús, comienza a hundirse, y Jesús le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Al decir hombre de poca fe, el Señor se está refiriendo a todos nosotros, a toda la humanidad, porque el ser humano por sí solo no puede confiar en Dios. La palabra de Dios dice que ninguno va a Él si el Padre no lo trae. Por lo tanto, nuestra fe, incluso hasta nuestra fe, depende de Dios. Por eso debemos estar clamando, mi hermano, y pidiendo por aquellos que les falta la fe, por aquellos que quizá alguna dificultad o adversidad le ha hecho decaer su fe. Esa es nuestra misión como cristianos. Tenemos que orar por nuestros hermanos que en este momento quizás su fe ha decaído, producto de todo esto que está ocurriendo. Porque el Señor en su amor y misericordia les va a levantar. Pero el Señor quiere que nosotros, sus hijos, practiquemos la fe y oremos por nuestros hermanos y tengamos la fe y la confianza que Él les va a levantar. Porque nadie está libre de caer quizá en la duda, en la desconfianza, producto de las situaciones adversas que vivimos diariamente. Aquí podemos ver, mis hermanos, y vamos a tomar como ejemplo un padre cuando enseña a caminar a un hijo. Sabemos que una de las etapas importantes de la vida del hombre, cuando es niño, es aprender a caminar. Y sabemos que por lo general los padres son los que le enseñan, o el tutor, aquel que está a cargo del niño. Y al principio el niño empieza a dar sus primeros pasos. Pero como sus piernas no están firmes todavía, muchas veces el niño se cae. Pero ahí está el padre, la madre o aquel que está a cargo del niño para levantarlo y para inspirarle confianza, para que el niño se levante y siga caminando.
Entonces, en la escena de Jesús y Pedro podemos ver cómo Jesús, en su rol de padre, está de alguna forma tratando de enseñar a Pedro, que nos representa a nosotros, a caminar, pero a caminar por fe. El Señor nos dice que no debemos mirar la dificultad, no debemos mirarnos a nosotros, no debemos mirar las cosas visibles. Eso es caminar por fe, debemos mirarle a Él. Si le miramos a Él, nos vamos a mantener seguros, nos vamos a mantener sobre el problema, sobre la dificultad. Pero desde el momento que nosotros cambiamos nuestra vista, como lo hizo Pedro, que empezó a mirar el viento, empezó a mirar las olas, empezó a mirar el mar y quizás todas las cosas adversas que habían en ese momento, las cuales eran reales. Pero sabemos que había uno más grande que el viento, más grande que la tormenta, más grande que el mar en ese lugar. Estaba aquel que creó el mar, el que creó las olas, el que creó el viento, estaba en ese lugar. Por lo tanto, de momento que nosotros despegamos nuestra mirada de Cristo, comenzamos a perder nuestra fe, comenzamos a debilitarnos. Bendito sea el Señor. Entonces, en el ejemplo que dimos del niño, de la misma forma el Señor quiere que nosotros aprendamos a caminar por fe. Por eso el Señor permite que pasemos dificultades, que pasemos pruebas, para que podamos aprender una y otra vez que el cristiano tiene que ser un hombre espiritual, un hombre que camine en este mundo, pero colocando su fe y su confianza en su Dios, en su Creador. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra que el Señor nos está entregando. Entonces, como dijimos, por eso el Señor nos prueba. Por eso el Señor permite que pasemos dificultades. Porque la prueba es señal de que Él nos está enseñando. La prueba es señal de que Él está trabajando en nuestra vida espiritual. Por eso cuando tengamos problemas, dificultades o adversidades muy grandes, no debemos pedirle al Señor que Él las quite, sino que debemos pedirle que Él nos ayude a pasarlas, que nos ayude a pasar el examen que Él nos está realizando para que vamos creciendo en nuestra vida espiritual, para que aprendamos a mirarle a Él, porque muchas veces cuesta mirar a Cristo, porque a veces el problema parece más grande, pero eso ocurre porque despegamos nuestra mirada de nuestro Creador. Entonces, de alguna forma, este mundo para el cristiano viene siendo algo así como una sala de clases. De momento que nacemos, mis hermanos, y de momento que aceptamos a Cristo, que nacemos en nuestra vida espiritual, todo lo que nos ocurre a los cristianos es una prueba, una dificultad, cada situación. La batalla está constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahí es donde batallan, ¿no es cierto? El enemigo de nuestras almas está colocando pensamientos, nos está diciendo muchas veces si Dios no existe, si el problema es muy grande o nos está diciendo tu pecado es muy grande, no puede ser perdonado. Nos dice muchas veces también si la Biblia o la palabra de Dios fue escrita por hombres. Y así cuántas mentiras el enemigo está todos los días colocando en la mente del cristiano. ¿Para qué? Para que duden, para que aparten su mirada de Cristo. Entonces, mi hermano, cuando hay problemas en la vida del hombre, esto, mi hermano, muchas veces, cuando hay problemas en la vida del cristiano, es señal de que Dios nos está enseñando algo, que Dios quiere que aprendamos algo. Y si nosotros, mi hermano, despegamos nuestra vista de Cristo y empezamos a mirar nuestra capacidad, nuestra fuerza, de alguna forma estamos mirando el problema, estamos colocando nuestra confianza en nosotros mismos. Y esto es señal de duda, eso es porque algo está ocurriendo en nuestra vida espiritual. Bendito sea el Señor. Entonces dijimos que el enemigo es el que siembra la duda en el cristiano. Pero el Señor en su amor y misericordia, de la misma forma que Pedro clamó cuando vio que se estaba hundiendo, el Señor está dispuesto, mis hermanos, a levantarnos, a darnos la mano y a sacarnos del problema, porque el Señor en su amor y misericordia está al lado nuestro mientras estamos pasando la dificultad, mientras estamos pasando el problema, el Señor ahí está al lado nuestro, esperando que clamemos a Él cuando nos empecemos a deslizar, nuestra fe empieza a flaquear. Bendito sea el Señor. De la misma forma que el Padre, cuando está enseñando a caminar al Hijo, está a su lado para que cuando el niño se empiece a deslizar, a caer, el Padre le toma la mano, el padre si se cae lo levanta para que siga adelante. De la misma forma el Señor en nuestro caminar espiritual está a nuestro lado, enseñándonos para que cada día vamos creciendo en nuestra fe,
para que cada día le vamos mirando a Él y dejemos de mirar las cosas de este mundo, que ya no pongamos nuestra mirada en el hombre, porque poner nuestra mirada en el hombre es poner nuestra mirada en la criatura, en la creación. Bendito sea el Señor. Y todo lo que de alguna forma pueden ver nuestros ojos físicos es corruptible, tiene fecha de término. Todo lo que puede ver nuestra vista natural no es para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor nos invita a que nosotros le miremos a Él. Y si hemos caído, mis hermanos, si hemos fallado, si nos hemos apartado de una u otra manera, el Señor siempre va a estar dispuesto a recibirnos nuevamente. Así como el hijo pródigo. Como el hijo pródigo se apartó de su padre, pero sin embargo el padre siempre estaba esperándolo. Todos los días, dice la palabra de Dios, salía a mirar a ver si venía su hijo. Y el hijo ahí recordó las palabras del padre, recordó aquel lugar de donde él estaba cómodo, donde él tenía todo lo que él necesitaba. Y ahí él recordó y empezó a comparar la situación que se encontraba y la vida que él tenía anteriormente al lado de su padre. Y dijo, estoy aquí yo pereciendo de hambre, mientras que en mi casa, en la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen buen alimento. Y ahí él reacciona, recapacita y dice, por lo tanto iré a la casa de mi padre, volveré y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ahí vemos que el hijo pródigo puede entender y comprende que al lado de su padre él lo tenía todo. Pero algo ocurrió en su vida y él se apartó de su padre, pero su padre en su amor y misericordia le estaba esperando con los brazos abiertos. Si usted se ha apartado del Señor, mi hermano, si usted por alguna trampa del enemigo, por algún engaño del enemigo, ha apartado su mirada de Cristo, el Señor Jesús en su amor y misericordia está dispuesto a recibirle nuevamente, le está esperando. Dice su palabra que Él está ahí, yo estoy a la puerta y llamo, dice. El que oye mi voz, dice, y abre la puerta, dice, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor quiere entrar nuevamente a su corazón. Por lo tanto, si en esta hora el Señor le está hablando a su vida, si usted ha conocido el amor y la misericordia de Dios, pero ahora está apartado del Señor, este es el tiempo que vuelva. Todas estas cosas que están ocurriendo, Dios está permitiendo para que su pueblo, que se ha apartado de Él, pueda reconciliarse nuevamente. Podemos ver cómo el día de hoy hay muchas personas que están partiendo del escenario de esta tierra, incluso hermanos nuestros. Por lo tanto, en estamos en tiempo donde en sombra de muerte, como dice la palabra de Dios, estamos en valle de sombra de muerte. Hoy más que nunca debemos estar mirando a Cristo. Hoy más que nunca nuestra mirada debe estar puesta en nuestro Creador. Así que el Señor nos invita en esta hora a que aprendamos a mirarle a Él, a que dejemos de mirar las cosas de este mundo, a que dejemos de mirar al hombre, porque si usted mira al hombre va a salir defraudado, porque el hombre, al igual que todas las cosas de esta tierra, son corruptibles. El único que es santo y puro y perfecto es nuestro Dios. Así que en esta hora el Señor nos invita a que coloquemos nuestra mirada solamente en Él, y va a ver que el Señor le va a bendecir, y va a ver que van a haber días mejores para su vida y también para su familia. Entonces, mi hermano, esta es la palabra que el Señor me entrega en este día. Debemos aprender a caminar por fe. Que el Señor le bendiga, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Y le pido al Señor que cada día nos ayude a poner por obra su palabra. Para Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén.